¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Donald Trump sigue generando, por supuesto, interés, debate, señalamientos. Lo último que declaró y que obviamente involucra a nuestro país fue que México y Canadá pues ya debían de convertirse en estados de la Unión Americana debido a lo que él llamó subvención millonaria que reciben por parte de el tío Sam. ¿Qué tanto esto es cierto? ¿Qué tanto hay que hacerle caso a las bravuconadas de Trump? ¿Qué tanto hay una realidad detrás de las mismas? ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo valoramos la respuesta de la doctora Sheinbaum? La presidenta fue tajante, dijo, nosotros no vamos, por supuesto, a estar contestando a través de medios de comunicación. En fin, vamos a platicar al respecto con una experta en la materia, a quien, como ustedes saben, admiro y respeto muchísimo. Mi querida Leticia Calderón, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Jesús. Encantada de estar aquí contigo y con todo el público que te sigue. Muchas gracias. Oye, pues de entrada te preguntaría, doctora, eh, ¿cómo valoramos, cómo entendemos y qué repercusiones habría si esto fuera hipotéticamente posible de que México se convirtiera en el Estado 51 de la Unión Americana? Pero sobre todo, ¿cómo valoramos este tipo de pronunciamientos por parte de Trump? Bueno, primero, ese hipotéticamente no existe, ni siquiera en hipótesis, y sería más fácil la reconquista mexicana que lo contrario. Así que, partiendo de este primer punto, yo creo que es el típico discurso muy para su público, muy en el escenario en el que se mueve Donald Trump. Lo dijo de Canadá en un plan muy, pues muy ofensivo, porque también acababa de estar presente con el primer ministro Trudeau de aquel país. Y bueno, pues realmente es el tipo de actitudes que él ha tenido, lo hemos visto, que no se nos olvide cómo maltrató a la esposa de Macron en el primer periodo, cómo habló horrible también digamos, Angela Merkel incluso, que le hizo una escena en la cual ni siquiera le quería dar la mano, ni siquiera se la dio. O sea, hay una serie de actitudes donde podemos percibir este intento de humillar y intento de doblegar, al contrario, diciendo cosas digo, estas son más personales las que mencioné, pero esta es como de un calibre así, o sea, imagínate dicho eso en un contexto internacional como el que hoy vivimos, además, Estados Unidos metido en una cantidad de broncas como las que suele meterse en lugares muy, muy distantes de su territorio. Entonces, yo tomaría esto al estilo Donald Trump, bravuconada de macho alfa que pretende tener como un chistorete para su propio público y casi, casi te diría que de cantina. Entonces, me da gusto que ya no le den ¿no? En la mañanera del pueblo, que no le sigan con el discurso, porque no hay nada que discutir frente a una hipotética mención de un asunto como ese. Al principio comentabas algo en este punto, querida doctora. Es más fácil que se vuelva el Estado 33 a que te vuelvas el Estado 51. ¿Por qué razón? Bueno, pues hay todo primero porque una parte del territorio estadounidense que no es menor, ¿no? California, Texas, Arizona, Nuevo México, fueron territorio, si no de México, porque México estaba en ese periodo de independencia, sí de lo que constituyó por 3 siglos la Nueva España. Entonces, en ese escenario y después con una historia muy convulsa, muy compleja que tuvimos, ese territorio quedó en algunos casos independiente, en el caso de Texas, por 9 años, y después fue que se anexó a eso que se llamaría Estados Unidos. Pero el proceso de expansión y apropiación de los territorios que hoy constituyen esa parte tan importante de Estados Unidos, ciertamente pertenecía a lo que era, insisto, el México que logró independizarse de España en ese siglo XIX. Entonces, hay siempre esta cuestión donde los mexicanos que han migrado de una manera permanente, a diferencia de todo otro flujo migratorio, tiene una realidad no solamente geográfica, sino también, digamos, de vínculos. Y un detalle que se habla mucho, Jesús, es que, por ejemplo, el tema del español. Hoy hay otros grupos de extranjeros que radican en Estados Unidos, pero por mucho tiempo predominó el caso de los mexicanos en el sureste de Estados Unidos. Y el detalle tiene que ver con que el español siempre se seguía alimentando, a pesar de que había una minoría segregada, condicionada por lo que es el dominio sajón en Texas, en California, incluso en Nuevo México, tiene otra historia, pero la realidad es que el español se seguía alimentando por la vía de la migración. Y por eso el español no solamente se mantuvo, sino que se fortaleció, se vigorizó y se retomó en este periodo presente. Entonces,
Obviamente esa historia de esa franja de la frontera con México siempre ha tenido este vínculo. Hay ciudades en Estados Unidos, El Paso, Texas, la frontera con Ciudad Juárez, es un 70% de la población es de origen mexicano, ni me digas de California. Obviamente depende de qué parte, pero es obvio que esta interacción pues siempre ha llevado a decir la presencia de mexicanos y ahora de otros grupos latinoamericanos. Omito España porque en realidad incluso es una minoría numéricamente hablando, realmente no contabiliza, pues, ¿no? Muy significativa. Hay otras minorías como los puertorriqueños más hacia la parte noroeste de Estados Unidos, pero es como otra historia también, ¿no? Entonces, creo que esta retórica de que la presencia mexicana está en todas digamos, los escenarios, que es parte también con lo que ellos han jugado en términos de favorecer un discurso muy en contra de, por ejemplo, en algunos casos, la migración. Esto no es de ahora. Y es que yo quiero que también se acuerden, hubo un candidato a la presidencia de Estados Unidos que se llama Wilson, no Will, sí, y él justamente decía, por los años 90 uno de sus discursos era muy antimigrante. Después vino también otro momento difícil que tiene que ver con cómo, por un lado, se defendieron los mexicanos frente a este, digamos, golpeteo permanente en términos de los medios de comunicación, en términos de la opinión pública, del discurso político, y después otra embestida. Entonces, eso ha sido una realidad muy fuerte en la relación México-Estados Unidos. No es la primera vez. Lo que pasa es que ahora es más amplio por las redes sociales, porque lo estamos hablando, como dicen ahora, en tiempo real, porque Trump dice una cosa y la escuchamos a los 10 minutos, y no es que la oímos en vivo. Esa sería la diferencia, Jesús, pero México ha vivido permanentemente asediado, en debate y defendiéndose. Ha sido desafortunadamente una relación defensiva, sí, pero de la cual quienes también hemos avanzado en ese sentido, pues hemos sido los mexicanos. Entonces yo creo que es muy distinta la circunstancia sin dejar de decir que esta es una relación profundamente asimétrica. Oye, ¿por qué le es tan redituable a Estados Unidos a personajes como Trump deshumanizar al migrante? ¿Por qué, como todos sabemos, los datos, las cifras lo dejan en claro, el peso de los migrantes en la economía estadounidense, en la cultura estadounidense? ¿Por qué le sigue siendo tan redituable, Leti? Fíjate que en esta ocasión Donald Trump metió un gol. Digo, ellos no juegan soccer, pero metió un gol. Porque a diferencia de su primer periodo en el que hablaba de en contra de los migrantes y luego contra los mexicanos, ¿no? En esta cosa casi de caricatura de los bad hombres, en esta campaña, él habló de los migrantes y dijo ilegales. Y quienes no me vean, estoy poniendo entrecomillado, porque esa es una expresión que nosotros no usamos en países como México, digo, América Latina, lo evitamos, en términos justamente de que la noción de lo ilegal constituye una forma, como bien tú lo dijiste, de deshumanizar, de quitarle su carácter de derecho a quien designas como no legal. Y no legal es criminal. Entonces, él logró, y su equipo, vaya, está muy pensado, no crean que esto es así nada más de que se les ocurrió. Es una construcción compleja en la cual al momento en que tú designas al otro como no de derechos e incluso transgresor de la ley, porque ¿no? La construcción esta de lo ilegal lleva a lo criminal, en ese momento justificas una serie de actitudes y él lo ha reiterado. E incluso que haya comunicadores en México que no se dan cuenta de eso, por eso te digo que es complejo, pero entonces él dice, no estoy contra los migrantes. Si Estados Unidos es un país de migrantes, estoy contra los ilegales. Entonces, ¿qué está diciendo? Estoy contra los que están fuera de la ley. Fuera de la ley, pues tiene una falta, vamos, ¿no? Y justamente la lógica de este discurso tiene que ver con que la persona no es ilegal, hay un procedimiento que además, en términos migratorios, suele ser un procedimiento administrativo. La falta es administrativa, no hay una falta de otro carácter, ¿no? Entonces, el dato aquí es como en esa construcción tan compleja se genera un discurso generalizado en Estados Unidos que incluso algunos consumen acá, de decir, pues sí, no tienen ningún derecho, están fuera de la ley, y eso hace y permite una serie digamos,
pues atrocidades en términos de los derechos humanos, porque no es solamente una imputación legal, ¿no? De poder decir, a ver, usted tiene una falta, incluso, te lo diría, el derecho de un país como Estados Unidos y como México, en nuestras leyes está el tema de la deportación, eso está permitido. Y tiene que llevar un procedimiento, ellos lo tendrán que llevar, ¿no? No es una cosa de que te agarran aunque lo han hecho, hay un procedimiento, pero la construcción social acaba justificando y permitiendo que el discurso avance, incluso en gente que se cuestiona, bueno, es que no están yendo contra la migración. Y la gente que dice, están yendo con esos que son criminales, porque yo pues ya tengo green card, ¿no? Dice, ya, my green card, o yo ya me naturalicé, o yo soy turista, yo sí vine, hay mucha gente que dice, yo vine con visa de turista, sí, pero después de que se acabó el tiempo digamos, la visa cubre un tiempo. Bueno, ya me quedé, eso le dicen overseas, que te quedas más, ¿no? Pasado el tiempo de la estancia. Y entonces la gente dice, no, pero yo entré con el visado. En términos estrictamente jurídicos, pues no, y está fuera del tiempo permitido para estar ahí y no estaría con visa. Sería tan deportable como cualquier otro. Entonces, eso es lo que vuelve complejo, Jesús, el hecho de que ya por mucho tiempo y a lo largo de una cuestión ya de mucha profundidad, se ha impregnado ese discurso y ellos lo usan para todo. Entonces, eso es lo que estamos combatiendo, no que si es justo, que si los mexicanos son bien trabajadores o los migrantes en general, o que si les dejan recursos, eso está bien decirlo porque lo tenemos que saber y ellos lo tienen que saber y lo saben. De hecho, la controversia hoy en Estados Unidos, que es fascinante, es quienes defienden ese discurso, pero no pueden ir en contra del otro, porque logró, te digo, metió un gol, logró impregnar este discurso donde, calma, calma, o sea, vamos a regresar. Además dice, los primeros van a ser los criminales. Ok, a ver cuáles o qué, dónde, ¿no? Pero lo que sigue es, bueno, y también a las familias con sus hijos. Ah, bueno, entonces ya me revolviste cosas. Y con los Dreamers vamos a ver si que podemos resolverlo por otra vía. Primera vez que lo dice, ¿eh? Esta es la primera vez que también a ese grupo social lo trata diferente, pero también a costa de que todos los demás entonces están en falta. Esa construcción de un discurso es sumamente profunda ya en la sociedad estadounidense y frente a esa hay que también elaborar un discurso que obviamente nos engrandece de decir, ¿no? Lo que aporta México, lo que estos mexicanos dejan, pero con mucho cuidado porque cualquier cosita que digas se voltea a su favor. Y entonces también hay que hacerle nosotros a nuestro favor, ¿no? Claro. ¿Tú crees que cumpla su promesa de sacar a tantos millones de personas? Digo, tiene a Thomas Homan que está feliz de la vida pensando que se va a hacer, pero ¿tú crees que se haga o qué tanto puede darse esta situación? Que en parte creo que ya no lo respondías, doctora, porque precisamente el propio Homan, que tú lo sabes mejor que yo, tiene todas sus inversiones en este norte de Nueva York, en la industria de la leche y demás. Cuando se le pregunta, oye, ¿y los migrantes que trabajan allá? Te responde, bueno, es que a esos vamos a cuidarlos. Entonces, como que esta doble vara basada sobre todo en el aspecto financiero, ¿qué tanto puede llegar a pesar en toda esta determinación finalmente de cumplir con esta promesa? ¿O de plano crees, como mencionábamos al principio, que es más un discurso de su audiencia o tendrá que hacer unas cosas justificando otras? No, yo creo que hay que partir del hecho de que pueden hacer y que más allá de Trump, el equipo con el que él se ha rodeado son perros Sí, feroces. sí, sí. Digamos, Trump es suavecito frente a estos otros funcionarios. ¿Realmente creen en ese discurso? ¿Alimenta a sus bases? Y yo te voy a decir algo que es muy duro, pero lo voy a decir. Incluso en términos numéricos, obviamente es muchísimo, pero digamos, que 100,000 personas es muchísimo, Jesús. O sea, no olvídate si que millones, o sea, 10, 20, 30, 50, 100,000 personas deportadas que ha ocurrido y que a México han regresado, ya, digamos, calculamos en millones de personas también a lo largo de los últimos, vamos a decir, 15 años. O sea, no quiere decir que no pueda ocurrir. Un poco lo que nos imaginamos nosotros es este retorno masivo, simultáneo. Eso probablemente no va a ocurrir,
Pero estas redadas intempestivas, esta persecución permanente, este hostigamiento y discurso en el cual, por ejemplo, la gente va al aeropuerto y eso pasa hoy y pasa desde hace muchos años en Estados Unidos. Y hay militares pasando, no digo, nos sorprendemos luego ahora acá, pero pasan y cualquiera te puede pedir a ver su pasaporte, ¿no? Su visa. O sea, eso está permitido en Estados Unidos. Entonces, hay un punto en el cual incrementar un poco ese discurso y ese ambiente se hizo en el primer gobierno de Donald Trump con menos astucia y por eso sí hay que creerle y hay que actuar y hay que reaccionar frente a eso. Otra vez, a lo largo de 4 años, o que pudiera deportar a más gente, también hay que entender una cosa. La política migratoria, y eso me lo dijo una vez el doctor Carlos Spector, es tiempo. Entonces, para la gente, lo podemos ver con los Dreamers. Han pasado casi 15 años, 10, 15 años del tiempo en que, bueno, un poco menos, 10 años, del tiempo en que se aprobó esta cuestión de esta ley diferida, ¿no? Para que pudieran permanecer por una acción ejecutiva de parte de Obama. Ya pasaron 10 años. Y si ahorita se resuelve, vienen otros 5 años o a lo mejor realmente. Entonces, cualquier tiempo ganado es a favor del propio proceso de la persona. Sin embargo, esto no quiere decir que en el camino, como ocurrió efectivamente, no haya quienes padezcan esta persecución, este sentimiento de angustia, de miedo, que hay que acompañarlo porque es paralizante y puede llevar a situaciones muy críticas en términos emocionales, que no voy nada más de esta parte, ¿no? Que, bueno, preocupación, no. Tiene una clara afectación digamos, perdón, entrada en el ego, la seguridad personal de cada uno, el temor, y eso tiene que venir acompañado de una buena campaña de parte de este lado nuestra para que las personas cambien también su discurso, porque yo creo que eso también está en el aire, Jesús, a cambiar nuestro discurso frente al tema de una posible deportación. Mira, aunque no ocurriera. Claro. Oye, finalmente queda Leti. ¿Qué te ha parecido la postura de Claudia Sheinbaum? ¿Cómo has visto que ha manejado este tema con un personaje que todos sabemos que no es fácil? Lo mismo como nos comenta las asimetrías, las declaraciones, todo ello. ¿Y cómo has visto también el círculo cercano de Sheinbaum, tanto de comentaristas como de gente del gabinete que tiene relación con este tema al abordarlo? No, yo creo que ellos están en su papel. Me parece bien que ya no lo intercambien tanto la opinión en términos de qué dijo Trump y entonces respondo, porque no tiene fin. Donald Trump no va a tener fin. Y cuando tomen el poder va a ser lo vivimos ya. O sea, él podía decir una cosa en la mañana y en la tarde estar denostando a con la persona con la que comió o con la que se sentó, ¿no? O sea, y de altísimo nivel, como mencioné al inicio. Entonces, yo creo que sí hay que tener esta prudencia, esta distancia, se lo manejó muy bien López Obrador en ese sentido. Creo que están a la altura. Este mensaje de la información que necesitamos conocer los mexicanos ayuda, pero a mí sí me gustaría que el contenido del mensaje político, a veces lo político no tiene que ver con lo realizable, pero el mensaje político, sobre todo de la 4T, Jesús, fuera, a ver, espérense, este no es el país del que ustedes se fueron, este país ha cambiado, este país aspira a mejorar, vamos a suponer que hay un escenario que no fuera tan fácil, también depende de dónde es cada quien, sin embargo, que el mensaje sea positivo, el mensaje incluso de poder pensar que pueden volver a un país que es su país. No es lo deseable, porque la gente quiere vivir donde quiere vivir y donde está su familia y su decisión de vida, y eso es respetable. Pero como mensaje político, a mí me encantaría poder oír, sé que es muy difícil, pero también hay que bajarle, porque de que la gente venga de manera forzada a que hubiera también un discurso de decir, a ver, espérate, regresen. Si este es un país que está apostando por mejorar y en ese sentido, pues tampoco puede mantenerse este discurso de parte de los mexicanos que radican en Estados Unidos como todo es horroroso. Qué horrible volver a México. No, 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 espérate. Y creo que ese discurso también sería muy alentador. Vuelvan, este país los necesita, este país los va a recibir. Está difícil. Yo no estoy diciendo que sea lo posible en lo inmediato, pero el discurso sí tiene que moverse de ese lugar patético en el que nos quieren colocar el gobierno estadounidense que viene por entrar, e incluso Biden, porque no movieron ellos sus leyes migratorias. Imagínate que, y yo con esto te voy a dar un cambio en el tono.
regresen al país. Si deciden regresar, aquí van a encontrar una oportunidad. Está fuerte, yo lo sé, pero se necesita voltearles. Y la otra cosa, ¿qué nos toca? La ciudadanía de México, la parte que vivimos en México, también ya apoyar al gobierno, no solamente viendo a ver qué dijo Claudia Sheinbaum, qué dijo Marcelo, qué dijo Tatiana Cloutier, no, no, no. Aquí toca también ejercer la ciudadanía económica, Jesús, que implica qué podemos hacer como consumidores que les duele profundamente a los estadounidenses. ¿Quién más podría defender una no deportación? Tú lo decías con el caso que señalabas, ¿no? El funcionario empresario. Los mismos empresarios. O sea, dejemos de consumir los productos alimenticios naturales y procesados que nos importan de Estados Unidos. ¿Por qué compramos manzanas de Washington cuando hay manzanas de Chihuahua, de Cuauhtémoc, Chihuahua? O sea, ¿me entiendes? Como que nosotros también podemos ejercer un tipo de discurso, pero no puede ser tú y yo, no, tiene que ser colectivo, en el cual el mensaje, espérense, nosotros somos un potencial económico formidable. Nos importan y comemos cosas que deberíamos de comer de lo que producen nuestros campesinos, Jesús, y no lo que nos importan. A lo mejor llegó la hora de decirles a esos empresarios que van a ser los mismos que tienen la relación con México, ¿eh? Porque por allá, por otros estados más al norte, sí hay, pero no en la dimensión de lo que hay en Texas, California, Nuevo México y claro, en Illinois, ahora Nueva York, que es muy potente para cuestión más de servicios, ¿no? Restaurantes y esto. Pero, ¿qué tal si cambiamos el discurso y fortalecemos a nuestro gobierno también diciendo, a ver, nosotros somos una economía floreciente, en crecimiento, que apuesta también por una soberanía alimentaria y no de rollo, ¿eh? Porque aquí, ay, ¿cómo hablan de soberanía? Perdón, esta es la mejor prueba. Esta es la mejor prueba. Si de repente, por alguna situación de controversia, ellos dejan de importarnos maíz, no que sin maíz no hay país, tenemos que empezar a pensar también en esas cosas. Lo han hecho los japoneses, los europeos, ni decirte, ¿eh? El vino es sagrado. El arroz en países como Japón, o sea, ese es el punto. Se ha discutido hace décadas, Jesús. Y en ese sentido, creo que llegó la prueba de fuego para nosotros, ciudadanos mexicanos, para apoyar un proceso político que tiene que ver con ciudadanía económica y, fíjate, nada más, mexicanos que no vayan de turismo a Estados Unidos, mira, nos ruegan, ¿eh? Te lo apuesto, porque este es un mercado muy jugoso para los estadounidenses. Obvio, tenemos familia, tenemos relaciones, hay gente que tiene consultas médicas, lo que sea. Eso no se va a parar nunca, nunca. Pero la realidad del potencial económico deberíamos de echarlo a andar como comunidad, como sociedad, y vas a ver, no van a decirlo, pero vas a ver que sí va a empezar a sonar porque es un tema que a ellos les habla en sus propias claves. Habla en claves del capitalismo estadounidense y también les alerta en el sentido de que ya no estamos jugando, ¿no? También nosotros contamos. Leticia Calderón, doctora, siempre es un verdadero placer escucharte y aprender de ti en esta comunidad. No, hombre, yo encantada de la vida y apasionada porque estoy realmente perpleja ante lo que pueden atreverse a decir este tipo de personajes. Y no solo en este tema migratorio, ¿eh? En tanto tema. Es impresionante, pero hay que estar preparados y cambiarles también el chip.